Tauro, del 21 de abril al 21 de mayo. El Cristo cósmico y su impulso de vida anual. Las palabras clave del signo de Tauro son las siguientes: armonía, atracción, hermosura y firmeza. El universo está cimentado sobre la armonía. Sus partículas están unidas por el poder mágico de la atracción, puesto en acción por obra del amor divino. Las dulces vibraciones de amor y armonía son las que producen las bellezas en todas sus formas y que se observa a menudo en las obras de nuestro Padre, siendo este mismo poder divino el responsable de la estabilidad de las leyes de la naturaleza, que son las mismas ayer, hoy y por los siglos. Si nos hiciéramos el noble propósito de seguir el plan de Dios en pensamiento, palabra y hecho, con seguridad que podríamos observar el milagro de los mismos efectos realizados en nuestro pequeño e individual universo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. San Juan 1, del capítulo 1, 2 y 3. Muchas gracias, Augusto. Servicio del Templo de la Fraternidad Rosa Cruz. Queridos hermanas y hermanos, una vez más nos hemos retirado del ruido del mundo material para entrar en el templo viviente de nuestra naturaleza interior en cónclave espiritual. Como símbolo de este retiro del mundo visible, hemos oscurecido nuestra sala de reunión. Buscamos la luz espiritual siguiendo las normas de las enseñanzas rosacruces. Por tal motivo, fijamos la vista con reverencia sobre la cruz de rosas mientras escuchamos el saludo rosacruz. Queridos hermanas y hermanos, que las rosas florezcan sobre vuestra cruz. Sobre la vuestra también. Un carbón no es un fuego, pero cuando se juntan varios carbones, el calor que está latente en cada uno de ellos puede convertirse en llama, emitiendo luz y calor. Y de acuerdo con esta misma ley de la naturaleza, nos hemos reunido aquí para que, sumando nuestras aspiraciones espirituales, podamos encender y mantener viva la llama del faro del verdadero compañerismo espiritual, que es el bálsamo del Gilead, la única panacea para las miserias del mundo. La Biblia ha sido dada al mundo occidental por los ángeles del destino, quienes dan a cada quien y a todos exactamente lo que necesitan para su adelanto. Estos ángeles están por encima de todo error, y si buscamos la luz en ella, la encontraremos con seguridad. Leamos algunos párrafos de la primera epístola de San Juan y de las cartas de San Pablo a los Corintios y Filipenses, cuyo tema es la fraternidad. Dios es luz. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. El que ama a su hermano está en luz, mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. No amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad, porque aunque yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si integrase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no hace sin razón, no se ensancha, no es injurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, mas las profecías han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es parte será quitado. Ahora vemos por espejo, en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, empero el mayor de ellos es el amor. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. Dios es amor, y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Pero si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos el mandamiento de él, que el que ama a Dios, ama también a su hermano. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión de espíritu, no mire cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anodado a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Mis queridos hermanas y hermanos, esforcémonos por seguir el ejemplo de Cristo y vivir al máximo aquella su definición de la grandeza que dice: aquel que quiera ser el primero, sea el último y el servidor de todos. El servicio amoroso, altruista y desinteresado que hacemos a los demás es el camino más corto, más seguro y más gozoso que conduce hacia Dios. El reconocimiento de la unidad fundamental de cada uno con todos, el compañerismo del Espíritu, es la realización de Dios. Para alcanzar esta realización, procuremos siempre perdonar las flaquezas y olvidar el aspecto a veces poco atrayente de nuestro prójimo y tratar de vivir la esencia divina que está oculta dentro de nosotros, lo que constituye la base de la fraternidad. Ahora guardemos silencio todos y concentrémonos durante unos momentos sobre la palabra servicio. Oración Rosa Cruz. No pedimos más luz, oh Dios, sino ojos para ver la que existe, ni cantos más dulces, sino oídos para oír las melodías actuales. No pedimos más fuerza, sino el modo de utilizar la fuerza que ya poseemos. No más amor, sino habilidad para convertir el ceño en sonrisa. No pedimos más gozo, sino el poder de apreciar su radiante presencia que nos circunda para compartir con otros lo que ya tenemos de valor y alegría. No os pedimos más dádivas, amado Dios, sino solamente sentidos para hacer un mejor uso de los dones preciosos que ya hemos recibido de vos. Haced que dominemos todos los temores y conozcamos todas las alegrías, que seamos los buenos amigos que deseamos ser. Dadnos medios para enseñar la verdad que conocemos, que sea puro nuestro amor, buscando solo lo puro y lo bueno. Que podamos elevar poderosamente a todas las almas para que vivan en armonía y en la luz de una perfecta libertad. Que así sea, Padre. Y ahora, queridos hermanas y hermanos, al partir para volver a entrar en el mundo material, volvamos con la firme resolución de expresar en nuestra vida diaria los elevados ideales espirituales que hemos recibido aquí, para que día a día podamos ser más dignos y eficientes servidores en la obra bienhechora de nuestros hermanos mayores en el servicio de la humanidad. Que así sea, Padre. Que así sea. Gracias, Augusto. De nada. Gracias a Dios, en este día fresquito vamos a continuar, digamos, con el capítulo 4, la parte final del capítulo 4, renacimiento y ley de consecuencia. Así que para eso le quiero pedir a nuestro querido amigo Raúl, por favor, que nos dé un resumen de lo que vimos el domingo pasado. Hemos visto, ¿no es cierto?, varios temas relacionados con el vino como factor de la evolución. Dice que las religiones, se escucha bien, Osvaldo, ¿no? Clarito y fuerte. Claro y fuerte, bueno. Diana me retaba cuando gritabas. ¿Se acuerda? Sí, Bueno, sí. ella está presente, acá no la vemos, pero está, ¿eh? Algún día podemos ver a nuestros seres queridos que están a nuestro lado por un tiempo después que parten. Bueno, decía que
lo que hemos leído y comentado, de que las religiones anteriores al cristianismo enseñaban la doctrina esta del renacimiento y de la ley de consecuencia y causa y efecto. Pero después se vio, digamos que por orden del propio Cristo, que prohibió que se difundieran estas enseñanzas. ¿Por qué? Simplemente porque la humanidad no estaba preparada para recibir una religión cristiana, no había una preparación suficiente. Era necesario que transcurrieran muchos años antes de que hubiera una preparación. No sé si ya hemos llegado todavía. Estamos en la edad de Piscis, hasta Acuario faltan 500 años. Y por eso, necesito para contribuir a que el hombre olvidara, ¿no es cierto?, que era un ser espiritual, olvidara su conexión con los mundos espirituales y se concentrara en el mundo físico. Para eso, ¿no es cierto?, por el efecto ese coercitivo, el efecto sedante, digamos, del vino, ¿no es cierto?, que hace olvidar ese, fue necesario agregar. Por eso se habla en la Biblia, ¿no es cierto?, lo citaba Pablo también, que el primer acto de Jesús fue convertir el agua en vino. ¿Para qué? Para darlo, para que la humanidad, ¿no es cierto?, como vengo diciendo, se concentrara en este mundo, en esta escuela de experiencia donde recogemos justamente lo necesario para adelantar, para progresar espiritualmente, porque nosotros, como hijos pródigos que somos, como hijos de Dios, teníamos y tenemos las potencialidades divinas latentes, pero tenemos que desarrollarlas. Vio ese ejemplo que se da del diamante en bruto. Un diamante se recoge, ¿no es cierto?, en África, en muchos lugares de África, de otra parte del mundo. Está revestido por una costra grosera, que es sometido, ¿no es cierto?, la piedra de esmeril. Es un proceso doloroso para poder liberar toda esa escoria, que lo envuelve, hasta convertirse en esa gema preciosa, brillante. Ustedes hemos visto alguna vez un diamante, es una cosa maravillosa, con los colores reflejan, se refractan los distintos colores. Es una cosa maravillosa. Igual nosotros somos como un diamante en bruto, que venimos a esta escuela de experiencia, esa maravillosa escuela de experiencia que es la vida que todos vivimos, ¿no?, para desarrollar, para convertir esa potencialidad de latente en poderes dinámicos, listos para ser usados siempre en beneficio de la humanidad, de nuestros hermanos que vienen, digamos, por detrás nuestro, que vienen evolucionando. Y esa es la razón entonces por la que ahora llegó el momento, ¿no? Una vez que los tiempos fueron propicios, los hermanos mayores, que son los que guían nuestra evolución, vieron que ya era conveniente y oportuno, entonces le ofrecieron a Max Heindel la oportunidad de concretar, de dar al mundo esta enseñanza, que se concretó en ese maravilloso libro que es el Concepto Rosacruz del Cosmos, que es la base de la enseñanza de la fraternidad, donde ahí sí se enseña, realmente, es un cristianismo elemental, esa sería la palabra, ¿cierto? Es una enseñanza elemental, la contenida en el concepto Rosacruz del Cosmos. Y miren ustedes lo que nos cuesta, como decíamos el domingo, lo que nos cuesta comprender esa enseñanza elemental. Tanta gente que, el ejemplo de esa señora que vino hace muchos años, vino acá a nuestro centro y le prestamos el libro. En esa época prestamos el libro. Le prestamos el libro a la señora
y después de varios meses, volvió con el libro en la mano. Me dijo a mí, mire, acá tiene su libro, dice. Lo he leído 5 veces y no he entendido nada, dice, no he podido comprender nada. Bueno, señora, digo, tenga paciencia. Claro, no pudo, no estaba preparada para comprender este libro. Pero esa enseñanza quedó grabada en su ser interno, en el reflector de su cuerpo vital, ¿no es cierto? Es una semillita que quedó sembrada ahí. Y en cualquier momento, cuando germine esa semillita, esta señora va a recordar lo que ella leyó 5 veces. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, queridos amigos. Estamos sembrando acá por medio de estos videos que estamos, estas reuniones, en forma de videoconferencia, que son vistas por mucha gente, no comprenderá muchas cosas, pero quedan grabadas. Otros sí, como decía recién, y comentaba unos amigos de Santa Fe, están contentísimos, un matrimonio joven, están contentísimos con están haciendo el curso preliminar, el esposo va en la lección 10 y la señora en la 4. Hay que ver las palabras que tienen, no tienen palabras para expresar lo maravilloso que es ese libro, Conceptos de los Sacros del Cosmos, que lo están estudiando entre ambos. Mire, eso es maravilloso cuando hay un matrimonio, ¿no es cierto?, dedicado al estudio, de la enseñanza. Es una cosa que superlativa, ¿cierto?, que se complementa de esa manera. Y después había un tema, ustedes amplían eso que estamos diciendo. ¿Se acuerdan del ejemplo que leímos esto de este joven que había nacido ciego? Dice, y le preguntaron, dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? En San Juan 9:2. Y el Cristo, ¿qué le contesta el Cristo? Miren ustedes lo que le contesta. Dice, ni este pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 11:3. ¿Qué quiso decir este? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué quiso decir el Cristo? Ni este pecó, dice, ni su padre, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, para que las obras de Dios. ¿Y cuáles son las obras de Dios? Hay que aclarar un punto acá con respecto a cada sentencia bíblica que leemos es posible o factible de ser interpretada de 7 maneras, de por lo menos 7 maneras diferentes, y no se contradicen una con la otra, sino que se complementan. Mire lo maravilloso que es ese libro, la Biblia. Es una obra grandiosa, pero hay que saber interpretarlo. Y este tema, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es curiosa la respuesta. Yo diría que, ¿cuáles son las obras de Dios? Y el hombre es una parte de las obras de Dios. Entonces el hombre viene a la escuela de experiencia, comete errores, comete negligencias que después las tiene que seguramente. Entonces le dice, ni este pecó, él no pecó, pero en ese momento no pecó, pero en su vida anterior, él le quiere decir con eso, ¿no es cierto?, por haber violado las leyes de la naturaleza, él ha nacido ciego. Pero él, el ego, el espíritu, él es responsable para que se manifiesten las obras de Dios. En fin, bueno, no me quiero extender mucho, queridos amigos, ya más o menos he visto algunas cositas, me gustaría que ampliaran esto que hemos dicho, que es importante, el tema de nuestra evolución. Hola Arnaldo, aquí está Arnaldo. Buen día, Arnaldo. Buen día y bienvenido. Hola, buen día a todos, ¿cómo les va? Buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, Marta, Osvaldo, Raúl. Bueno, hemos estado haciendo algunos comentarios en relación con lo que hemos visto el domingo anterior.
No sé si escuchaste algo vos, no sé, Osvaldo, y le decimos a Arnaldo que no. No, no, básicamente si alguien quiere complementar lo que comentó Raúl, o algo que le quedó del domingo pasado, o Arnaldo, si viste el video. Sí, 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 sin duda. Vi todo el video, siempre muy, muy enriquecedor en líneas generales, todo, cada uno brinda su opinión, su forma de ver. Esto Osvaldo y Raúl lo han repetido reiteradamente. Nadie de los que aquí estamos, ni el propio Marheim decía que él tenía toda la verdad. Cada uno interpreta en función de las posibilidades, ¿verdad? Quizás el único punto que me animaría por ahí a hacer alguna cuestión, si es que Raúl ya no la hizo, perdón, pues yo recién me escuché lo que habló Raúl, es el famoso tema este que figura que el principio activo del alcohol es espíritu, ¿verdad? A nosotros como seres terrenos, materiales, densos, nos cuesta un montón poder despegarnos del concepto del yo material que tenemos de nosotros mismos y obviamente de nosotros mismos y de los demás, ¿no? Y del mundo en general. En montones de oportunidades habíamos hablado sobre qué son realmente las fuerzas. Cuando se habla de fuerzas, ¿qué son? ¿Qué es realmente? ¿Qué es el viento? ¿Qué es el gas? ¿Qué hay detrás del vapor del alcohol? ¿Qué hay en el humo de cualquier elemento que se combustiona? Bueno, es evidente que en el plano físico-químico que nosotros tenemos y con nuestros propios sentidos no podemos identificar exactamente de qué se trata. Ahora, desde el punto de vista etérico ya la cosa cambia, si bien porque es físico también. Ahí ya se podrían, y como Magender lo indica, se podría ir empezando a verificar la actividad de otro tipo de seres que no necesitan en principio momentáneamente el mismo cuerpo que tenemos nosotros, pero que en algunos casos, a través de ciertos agentes, como puede ser justamente el humo, los vapores de alcohol, etc., toman uso de ello para determinados tipos de fines. No hay nada malo ni nada bueno en sí mismo. El tema es el objetivo final que ocurre con el uso, el mal uso o el abuso de ciertas energías y fuerzas. Esto, en fin, algo que a mí me dio para reflexionar, ¿no es cierto? Cuando escuché un poco todo eso y que son cosas distintas a suponer que hay que es un ser desencarnado que viene y se posesiona de tal o cual cosa, que eso puede ocurrir como hemos charlado y Raúl ha manifestado muchas veces en los círculos, en esos círculos así tipo espiritistas, qué sé yo, que invocan. Esas cosas, lógicamente, siempre se han demostrado que son negativas. En nuestro plano y en nuestro estado evolutivo actual, durante muchísimo tiempo el consumo de alcohol y sus vapores y sus efectos, sus principios activos, bueno, como fueron explicados, fueron fundamentales para dejar de lado nuestra naturaleza o la concepción que tenemos. Esto ustedes lo han, ya, bueno, lo hablaron excelente, pero aún así, seamos sinceros, aún así nos cuesta, ¿no? O sea, asumamos en líneas generales que por más que estudiamos, intelectualizamos, que nosotros somos un espíritu, un alma que va formando y alimentando ese espíritu, aún así, diariamente nos identificamos totalmente con lo material, lo denso. Y está correcto que sea así todavía, porque justamente todo esto que venimos estudiando es porque si no fuera por esto, como esos párrafos que decían, hubo un párrafo
bueno, ahora no lo voy a encontrar, pero del domingo anterior inclusive del concepto, donde de alguna forma se dice que antes éramos más sabios, aparentemente, porque veíamos los mundos materiales, los mundos internos, pero sabíamos que la muerte no existe. Y entonces no queríamos saber nada con la materia, entonces perdíamos todas las oportunidades, o sea, no había evolución. Bueno, ahora se nos hace evolucionar obligatoriamente, entre comillas, obligatoriamente, porque siempre es una elección de cada uno en definitiva, a través de estos procedimientos que todavía a nosotros nos cuesta comprender del todo. Cuando algo nos domina, sea lo que sea, una entidad, un principio activo, ya sea del alcohol, de las drogas, de ese tipo de cosas, el problema es que nos domina y que nos dejamos dominar. ¿Es fácil evitarlo? Es fácil no empezar. Ahora, una vez que eso entró, cada vez le resulta más fácil. La neurociencia actual ha hablado, ha descubierto, ha insistido en que se nos hacen ciertos canales cerebrales, digamos, en los cuales cada actividad que realizamos automáticamente va a buscar ese canal que ya conocimos, ¿no? El canal conocido y nuestras actividades, nuestros pensamientos, se dirigen inmediatamente por ese canal. Y si no era un buen canal que habíamos armado, posiblemente vamos a volver a pisar la misma piedra. Vamos a pasar por el mismo lugarcito, ¿verdad? Pero también explica la neurociencia que nosotros somos hábiles para armar canales paralelos. No somos tan hábiles para eliminar los viejos canales malos, pero sí generar canales paralelos, cosa que cuando un principio activo o lo que fuere nos está conduciendo a ese canal indeseado, que nos ha hecho sufrir mucho, que sabemos que no corresponde, pero que nos cuesta evitarlo, este nuevo canal que generamos a través de fuerza de voluntad, de una serie de elementos internos de fe, esperanza, etcétera, y amor práctico, nos permite elegir ese otro canal. Ya no volver a tomar automáticamente el canal anterior que nos ha hecho tanto daño, y entonces estamos de alguna manera también generando cierta epigénesis interna, porque vamos creando cosas, ¿no? Y así, bueno, es la forma de no tenerle miedo a esas cosas, sino saber que cada vez que hay una cosa de esas, tenemos la capacidad finalmente de poder hacer canales paralelos, canales positivos, dejarlo al negativo, que está ahí, y sí, va a estar ahí. Bueno, pero todos tenemos esa parte negativa que hemos ido superando y que las tentaciones vienen de nuevo para tratar de ver si uno u otro puede seguir superándolas. Y cuando se nos observa y vemos que podemos realmente superar esas negatividades, inmediatamente esos canales positivos se refuerzan, se revalorizan, ganamos confianza en nosotros mismos y empezamos a hacer la tarea como nos corresponde. Esto lleva vidas, ¿no? No creamos que esto, por leer el concepto y un montón de lecciones, esto ya se supera, ¿no? Es un trabajo arduo. Algunos sí, Mark Heindel lo que logró en esta última encarnación, ella venía trabajado, pero lo que él logró en esa sola encarnación, en esos pocos años, quiere decir que es posible, y está en nosotros en poder lograrlo. Bueno, me extendí, discúlpenme, gracias, perdón. Está muy bien, Arnaldo. Gracias. Martita, querías comentar algo, adelante. Pido disculpas si emití conceptos bastante fuertes el otro día respecto al espíritu del alcohol, ¿no? Yo lamentablemente no lo leí en el libro nuestro, pero lo leí en otros lados y por la fuerza, bueno, no voy a opinar. A lo mejor
sea así directamente, espíritus que están empujando a la gente a que tome nomás, ¿no? Ojalá sea así. Bueno, muchas gracias. Gracias, Martita. Yo puedo agregar un poquito más en relación a lo que están comentando tanto Marta como Arnaldo, ¿no? Como Arnaldo dice que hay canales que se crean en el cerebro cuando comenzamos algo nuevo y si lo repetimos esos canales se refuerzan, ¿sí? Se crean nuevas líneas dentro de las células que crean nuevas conexiones para fortalecerlo y cada vez más y se hace más fuerte mientras practicamos permanentemente eso, es decir, logramos perfeccionarlo. Eso va, ya sea para algo bueno o ya sea para algo malo. Y la otra parte, y la parte interesante, maravillosa y gloriosa y esplendorosa, es que por medio del ejercicio de la voluntad nosotros podemos eliminar esa parte debilitándola hasta que muera. Y simplemente por inanición. ¿Es un trabajo fácil? Obviamente que no, porque la tentación siempre va a estar presente. Pero también te da la posibilidad de vos poder crear nuevas conexiones y fortalecerlas en un sentido opuesto y positivo al cual habíamos estado practicando, ya sea el caso de beber alcohol, ¿sí? Porque si bien el alcohol tiene ese efecto sobre nosotros, somos nosotros los que tenemos que vencer ese efecto. Recordemos que hemos dicho muchas veces, y nunca va a ser dicho lo suficiente, lo que nosotros vemos de nosotros mismos y lo que vemos de los demás es aparente, no es real. Lo real es lo que realmente somos espíritu. Y el espíritu tiene potestad sobre todas las cosas. Lo único que requiere es que cada uno de nosotros tome la decisión y haga el esfuerzo necesario para, obviamente, vencer. Porque las cosas no pasan por accidente, las cosas pasan porque uno se compromete a hacerlo. Y por ese lado va, ¿no? Tan interesante. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Yo antes de pasar a continuar con la lectura, hay una parte que quiero leer del domingo pasado que a mí me parece intenso, fuerte. Y dice así: finalmente, aunque la mayoría de la gente no recuerda sus vidas pasadas, hay algunos que las recuerdan y todos pueden conocerlas si viven la vida necesaria para obtener ese conocimiento. O sea que está a nuestro alcance conocer nuestras vidas pasadas, si hacemos lo que corresponde para lograr eso. Después continúa diciendo, esto requiere una gran energía de carácter, porque tal conocimiento implicaría el conocer también el destino inminente que puede estar suspendido sobre nuestras cabezas, negro y siniestro, manifestándose como horrendo desastre. Eso hace alusión a los errores que hemos cometido en vidas anteriores, y esos errores se van a manifestar en una vida presente o en una vida futura. Y conocer eso, realmente conocerlo, y poder, digamos, tener control y no horrorizarnos de eso, y enfrentarlos con gallardía, por decirlo de alguna manera, se requiere de carácter. Después continúa diciendo, la naturaleza ha ocultado graciosamente el pasado y el futuro, para no robarnos la paz de la mente, impidiendo la pena anticipada de lo que tuviéramos por delante. Eso es muy valioso de entender y hacer el esfuerzo de comprenderlo. Hemos estado leyendo en todos estos capítulos anteriores que nadie decide nuestro destino. Somos nosotros los que creamos nuestro destino y nuestro futuro. Y lo hacemos en el presente, ya sea actuando en todas las áreas de la vida. Y la que determina principalmente nuestro destino está en el área moral, relacionada con el cuerpo de deseos. Cuando uno es capaz, ¿cierto?, de aprender y comprender que nosotros tenemos el poder, como decía Arnaldo, de crear nuevos caminos, nuevas conexiones cerebrales para poder producir los efectos positivos y el destino positivo que queremos, está en nuestras manos. Solamente requiere nuestro esfuerzo, nuestra voluntad, nuestra disciplina. Da quizá un poquito de escozor entender que hay que esforzarse, pero en la vida todo es esfuerzo, y el esfuerzo bien hecho te produce felicidad. Qué cosa maravillosa cuando uno realiza una tarea y una vez concluida encuentra
que ha logrado el objetivo. Yo no creo que no haya nadie en este mundo que no haya sentido la felicidad y la plenitud que eso produce. Imaginemos ahora producirlo en un sentido de crecimiento anímico, en un sentido de moral. Qué cosa maravillosa. Y está en nuestras manos. Bien, ¿alguien más quiere comentar? En relación con lo que dijiste vos, del conocimiento de lo que hemos sido en vidas anteriores, creo que son muy pocos los seres en este mundo que están preparados para ese conocimiento, porque nosotros nos creemos que somos santos y que en la vida anterior hemos sido santos también, pero hemos seguramente que no hemos sido tan buenitos, sino que hemos cometido, van a saber qué tipo de atrocidades, ¿no es cierto?, que se manifiestan en tantas enfermedades que padecemos, cáncer y demás enfermedades, ¿no es cierto?, que nos azotan, que es la prueba de la violación de esas leyes, ¿cierto?, cometidas en vidas anteriores. Y como la dije muy bien, dice, la naturaleza graciosamente oculta este conocimiento de lo que hemos sido en las vidas anteriores, porque para que nos concentremos, es fundamental esto, de concentrarnos en esta vida presente, aplicando las enseñanzas de la fraternidad Rosa Cruz que nos aconseja, que nos indica, que nos muestra el camino que podemos seguir para progresar justamente, siendo útiles a la humanidad, utilizando nuestros talentos individuales, siempre de manera noble, altruista y desinteresada. Y con respecto al licor alcohólico, ¿no es cierto?, al alcohol, hay que destacar lo importante que el efecto coercitivo se nos dio el alcohol, pero en un pasado lejano, porque era necesario, como yo dije antes, para que olvidáramos que éramos seres espirituales, olvidáramos o dejáramos que éramos seres espirituales y nos concentráramos en este mundo. Pero ahora no, el alcohol, vemos tanto el alcohol como las drogas, ¿no es cierto?, como el tabaco, lo peligroso que son. El alcohol, hemos visto familias destruidas por el abuso del alcoholismo. Es tremendo. Por eso es importante difundir esto relacionada con todas con todo tipo de drogas, que no la necesitamos en este momento, que tanto abusan los artistas, todos están con las drogas para estimularse, pero es tremendo, viéndola con proyección de futuro. Les comento una cosita y nada más. Un chico hace muchos años, miren ustedes cómo le hicieron. ¿Saben lo que los vendedores de droga le dijeron? No, vos consumís todas las drogas que puedas ahora. Dije, así te saturás bien y si vas a estar libre. En una vida futura vas a estar libre porque ya saturado con las drogas. Miren ustedes cómo se va un chico pobrecito, inocente, un chico, y el que terminó víctima, pobrecito. ¿Para qué vamos? Pero menos sé cómo se valen las fuerzas de las tinieblas, los hermanos de la sombra, para inducir justamente, para llevar a la perdición a tantos seres que caen víctimas de este flagelo. Nada más quiero decir. Gracias. Gracias, Raúl. Adelante, Osvaldo. Gracias, Raúl. Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo más? Yo una cosa cortita antes de continuar. Antiguamente se nos dio el vino como un medio para enfocarnos en la vida material y olvidar nuestra naturaleza divina. Pero yo creo que paulatinamente, a medida que estamos avanzando en este proceso evolutivo, es el momento
por eso han sido dadas estas enseñanzas sagradas de la Fraternidad Rosacruz, a través de los hermanos mayores y por medio de Max Heindel, para que personas que ya están en condiciones de comprender que no son el cuerpo físico, comprender que no son este cuerpo material, sino empezar a comprender y entender de vuelta otra vez nuestra naturaleza divina, que somos seres espirituales, partes integrantes de Dios y de otra gran cantidad de huestes divinas. Y la comprensión y el entendimiento de este conocimiento es la llave que nos va a abrir y nos va a dar el esfuerzo, las ganas que tengamos que poner para crecer espiritualmente y poder construirnos anímicamente. Es decir, estamos pasando y hemos pasado por un proceso material y seguramente muchos de nosotros todavía estaremos pasando por eso. Pero también está este otro conocimiento que nos abre la puerta. Hay una frase muy valiosa en la Biblia que dice: la verdad os hará libres. Y justamente estamos buscando comprender esa verdad de lo que realmente somos. Somos espíritu y tenemos poder, potestad sobre cualquier cosa. Está en nuestras manos. Bien. Adelante, querido Augusto. Sí, quería hacerles una consulta porque no guardo memoria perfecta de esto. ¿En qué momento, en qué época del devenir de la humanidad se comenzó a conocer o se comenzó a hacer uso del alcohol? ¿En la época polar, hiperbórea, en la época atlante, la época lemúrica o en esta misma época terrestre? Para mí fue en la época Atlante. Digo esto ¿por qué? Porque el consumo de alcohol tiene que estar, de hecho, ligado al concepto de agricultura. Y la humanidad, según la ciencia, según los estudios arqueológicos, conoce la agricultura no más allá de los 10.000 años, ¿no? Entonces, si lo ligamos a la época Atlante, estaríamos diciendo que la época Atlante fue hace 10.000 años y eso sería inconcebible. La época Atlante debe haber sido hace millones de años para que se pueda dar los saltos evolutivos, tanto físicos como espirituales, que se han dado hasta el día de hoy. Entonces, eso es un poquito lo que me gustaría aclarar, porque recordemos, como siempre, que este video no solamente va a estar centrado en gente que maneja la filosofía, sino en gente externa que no la conoce o está empezando a conocer. Entonces, cuadrar los tiempos o tratar de hacerlo de la mejor manera posible nos sería de gran ayuda para llegar al público y que nos pueda entender de qué estamos hablando. Entonces, por ejemplo, en opinión de Osvaldo lo acaba de decir, para él el uso del alcohol es en la época Atlante. Pero vuelvo a repetir, cualquier uso de cualquier sustancia tiene que estar ligada al conocimiento de la agricultura por la humanidad de aquel entonces. Y según la ciencia, ubica el uso o el descubrimiento de la agricultura no más allá de 10.000 años. Muy interesante lo que decís, pero una cosa es la percepción material o el conocimiento material de los acontecimientos en la historia de la humanidad y otra lo que tiene que ver con la evolución. No sé decirte, pero por ejemplo en el capítulo anterior, en el video anterior, el domingo pasado, se habló de que los primeros en producir alcohol fue lo que tiene que ver con Noé, que él fermentaba el olivo para producir alcohol, entre otras cosas. Y obviamente estamos hablando de la época Atlante si hablamos de él. ¿Me explico? Estamos hablando de una época muy anterior a lo que la ciencia material puede estar diciendo. Entonces habría que contrastar lo que dice la Biblia y lo que dice la ciencia. Y si bien nosotros estamos manifestando en este conocimiento que hablamos a través de la enseñanza de la Fraternidad Rosacruz, manifestamos que los procesos evolutivos son lentos y que se necesita mucho tiempo para pasar de un estado a otro y trabajar dentro de ese estado y después continuar el proceso de crecimiento y desarrollo. Lo que sucede es que si nos remitimos al conocimiento general, aquellos que son apegados literalmente a la Biblia nos dicen pues que la humanidad tiene 20.000, la Tierra tiene 20.000 años. Entonces se condice más o menos con lo que dice la ciencia, que la agricultura tiene 10.000 años. Ahora, la agricultura ya es un estudio científico, ya no es un estudio apegado a alguna creencia o a alguna ocurrencia, sino investigaciones arqueológicas que determinan que los más antiguos vestigios
de que el ser humano comenzó a conocer la agricultura, por lo tanto manipular tanto vegetales como frutos y todo eso, no van más allá de 10.000 años. Es por eso que le decía esto también, como va a ir a oídos y ojos de personas que no están tan enteradas de lo que nosotros ya tenemos bastante tiempo estudiando, puedan confundirse. Mira, a mí me dicen que la agricultura recién hace 10.000 años, entonces a partir de ahí recién el hombre podría haber manipulado ciertos alimentos y conocer pues la fermentación de la uva. Pero si yo digo que es en la época atlante, estoy hablando de hace millones de años, ¿no? Y de eso no hay pues un vestigio que nos permita corroborar, ¿no? Inclusive hay información que dice más Heindel que todavía es mucho más antigua, ¿ya? Y da relación a los alimentos, porque como lo hemos leído, es decir, en la evolución no se dejó nada al azar. Cuando comenta, por ejemplo, de las diferentes épocas, época polar, hiperbórea, lemúrica y atlante, hasta la actual área, es decir, cada una de esas épocas hubo un alimento en particular que era necesario para el crecimiento y desarrollo de la humanidad, en cada una de las etapas que le correspondían a ese desarrollo. Y por ejemplo, cuando habla de que la humanidad en una época sembraba, ¿no? Caín y Abel, ¿te acordás? No me acuerdo cuál de los dos era el que sembraba, no hacía referencia al hecho, y estamos hablando de mucho más antiguo todavía, estamos hablando de esa época hiperbórea, donde el ser humano estaba pasando por su estado de conciencia vegetal. No era vegetal como conocemos hoy el reino vegetal, pero estaba pasando por ese proceso. Después cuando habla, por ejemplo, de que pasamos por el estado de conciencia animal, es decir, también habla de que, por ejemplo, este señor, no me acuerdo del nombre que lo dice en la Biblia, que era un gran cazador, hace alusión a la época que corresponde que pasábamos por el estado de conciencia animal, cuando era necesario el consumo de carnes para empezar a construir el cuerpo como el que tenemos hoy. Entonces, cada una de esas etapas, yo reconozco con claridad que nos falta información, o por lo menos yo no la comprendo con absoluta totalidad, como para darte los tiempos y la época en que sucedieron. Porque más bien es un acto de fe, en la cual estamos aplicando la lógica para tratar de comprenderlo. Y yo entiendo tu pregunta porque normalmente todas las personas quieren una respuesta y la quieren ubicar en el tiempo con lógica y con claridad científica. Porque hoy la ciencia tiene un poder enorme sobre las decisiones o sobre los criterios que las personas manifestamos. Pero también está esa otra parte que corresponden al sentido común, ¿cierto? Y que los tiempos que corresponden a los procesos evolutivos son largos, son realmente largos. El hecho de que, por ejemplo, si hablamos de que el Cristo, su primer milagro, fue transformar el agua en vino, y estamos hablando de un poco más de 2000 años atrás, como reafirmando el hecho de que el ser humano tenía que nublar el conocimiento de su naturaleza divina para poder realmente enfocarse en el mundo material. Han transcurrido desde ese momento hasta ahora, ese tiempo que más o menos he dicho, y dentro de ese lapso hemos visto que la humanidad ha cambiado, porque no es lo mismo la humanidad de aquel entonces que a este momento. Posiblemente los números que vos manifestás, 20.000 o 30.000 años, sean más precisos, no te lo puedo asegurar. Para nada realmente, pero yo tengo certeza, por lo menos, que en este proceso evolutivo, más allá de las fechas, de los años y de los tiempos, se están dando los pasos que la humanidad necesita para ir desarrollando y creciendo, que es el objetivo, ¿no? Que nos conozcamos a nosotros mismos como realmente somos. Adelante, querido Arnaldo. La ciencia avanza, tal como de alguna forma los investigadores ocultos también avanzan, la ciencia material también avanza. De la misma manera que cuando hablaban del carbono 14 exclusivamente, se creía que las pirámides de Keops, Kefren y Miserino tenían un poco más de 2000 y pico de años, nuevas prácticas, ciertos experimentos más modernos que quizás Ricardo, que ya lo saluda Ricardo, que no se ve hoy, tal vez tenga un poco más de elementos posiblemente, han demostrado que las pirámides tienen mucho más que esa edad, y Max Heindel en una parte hace menciones de muchísimo más que eso. El famoso diluvio, que nosotros lo reconocemos con la parte final de la época Atlante, según surge de las enseñanzas rosacruces,
transcurrió a lo largo de cientos de miles de años, en distintas etapas, en que el océano fue creciendo. Es evidente que los procedimientos que se utilizaron antes del diluvio, durante el diluvio y después del diluvio han ido evolucionando. Sin embargo, ya ha habido un desarrollo de nuevas capacidades y claro, desde ya que la agricultura como la conocemos hoy no puede tener demasiada antigüedad, pero sí sabemos que los que inauguraron la era aria fueron los que surgieron de la quinta raza atlante, o sea que, y ellos ya empezaban a tener que trabajar con el vino. Moraleja, yo creo que un poquito, hay un poco de las dos cosas. Si bien fue de los atlantes, fueron más, me parece a mí, la raza elegida, o sea, los semitas, ¿no? La quinta raza atlante, los descendientes de la quinta raza atlante, los que empezaron a trabajar con eso. ¿Cuánto tiempo hace? Bueno, sin duda, mucho más de lo que la ciencia tradicional creía, aunque la ciencia tradicional se va actualizando y va viendo cosas que no puede entender del todo, pero cada vez son más los indicios que se van acercando enormemente a todas las enseñanzas ocultas. En definitiva, como decía Osvaldo, hay un proceso. Y lo que yo quería hacer notar es, principalmente la carne se le dio principalmente a los atlantes, pasada yo diría en la segunda mitad, o la segunda mitad seguro, ¿verdad? De la época atlante, y fue específico para justamente que cayeran en la conciencia material de acá. Prácticamente fue obligado a que tengan que hacerlo para que pudieran seguir evolucionando. El vino se nos ha dado y principalmente orientado, en eso estamos de acuerdo posiblemente con Augusto, principalmente orientado a la era ya de Aries. Ahora, prácticamente fuimos obligados a eso, justamente por estas necesidades evolutivas. Ahora llega un momento donde no nos obligan a dejar de comer carne, no nos obligan a dejar de tomar vino, no nos obligan a dejar de drogar, de usar droga, ni drogas ilegales ni de las otras, no nos obligan. Es hora de que ejerzamos nuestra libre voluntad, el ejercicio del libre albedrío dentro de nuestras posibilidades actuales, para ir eligiendo lo que verdaderamente conviene y volver al espíritu. Salvo que no hayamos todavía aprendido las lecciones que este plano nos pide y por lo tanto, indirectamente, todavía vamos a seguir muy limitados. Podremos seguir intelectualizando un montón de cosas, y está bueno, porque está bueno ir reconociendo, pero como también se dijo un ratito en el texto anterior y que volvió a leer Osvaldo, hay que tener una gran energía de carácter para tener la capacidad de, yo diría, soportar, saber lo que fuimos y la que nos espera a cada uno individual y colectivamente. Entonces mejor no apurar los acontecimientos, sí tratar de depurarnos, purificarnos nosotros interiormente, y con el tiempo todas estas cosas se nos serán añadidas. Uno por uno de estas inquietudes que tenemos sobre tiempos, espacios, detalles, las vamos a ver en vivo y en directo. Por ahora, eso que no nos descorazone. Tampoco nos debe descorazonar que todavía no somos lo suficientemente fuertes para ya trascender estas debilidades y estas limitaciones. Simplemente con fe, servicio altruista, vamos a ir desarrollando los éteres superiores cada vez más, y una vez que esos éteres superiores estén cada vez más desarrollados, en mayor capacidad vamos a tener esa energía de carácter para poder sobrellevar y para tener la capacidad de saber todo lo que fuimos, lo que verdaderamente somos y lo que está por ser. Bueno, eso.
Gracias, Arnaldo, muy amable. Buen día, hermanos, ¿cómo están? Querido, ¿cómo estás? Hola, Ricardo. Un gusto. Bueno, muy enriquecedor lo que dijo Arnaldo, el hermano de Perú, todo lo que se está hablando, excelente, la verdad que los distintos puntos de vista construyen y siempre lograr el concepto y construir el conocimiento entre todos. Algunas puntualizaciones, no crean que el método historiográfico es tan exacto como el de las ciencias naturales, siempre es abierto, es imperfecto, y un descubrimiento arqueológico puede realmente cambiar las fechas, como bien dijo Arnaldo, y correrlas, inclusive moverlas, ¿sí? En cuanto al método, ¿por qué? Porque se está trabajando con restos que se descubren, y esos restos hay que interpretarlos. Nunca, ya un físico tiene que interpretar lo que ve. Ahí entraríamos en el terreno de la epistemología, la filosofía de la ciencia. ¿eh? Ya un físico, un químico que hace un nuevo descubrimiento tiene que interpretar lo que está viendo en el tiempo presente. Imagínense lo que es un resto arqueológico de la antigüedad. Nunca vamos a saber a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió, ¿no es cierto? O qué fue eso, cómo se utilizó eso. Es una interpretación del pasado. Eso por un lado. Por otro lado, el método del radiocarbono 14 es totalmente impreciso. Podemos llegar a una estimación de la fecha. Hay otros más avanzados. En este momento no lo recuerdo, pero el método del radiocarbono 14 estamos hablando de una fluctuación de 10.000, 20.000 años a partir del carbono que va quedando en los restos materiales de los seres vivos, ¿no? Y por otro lado, sí, la ciencia historiográfica postula que la revolución del Neolítico, cuando los hielos se retiran, cuando hay un cambio climático, ocurrió hace 10.000, 12.000 años, cuando en distintas regiones del planeta se domestica el trigo, porque el vegetal hay que domesticarlo también, el trigo en Oriente Medio, en el Nilo, el maíz en América, el arroz y el mijo en China, y el vino, ¿sí? El vino, o sea, son los vegetales que la humanidad tuvo que domesticar para seguir sobreviviendo. Eso en el plano físico, quizás, no sé lo que enseña la fraternidad al respecto, pero quizás eh, la cronología de- de los continentes de Lemuria, de Atlántida, no coincidan con el plano físico porque quizás se hayan manifestado en otros planos de los que conocemos. No sé hasta qué punto, ¿no es cierto?, se puede estudiar la civilización atlante desde el plano físico. Quizás la tengamos que estudiar en otros planos que hemos estado desarrollando y que ha tenido su paralelismo con las manifestaciones culturales en el plano físico. Se me ocurre plantear eso, ¿no es cierto?, como para hacer una síntesis de la historia con lo que nos enseña el concepto de Rosacruz del cosmos. Pero no crean que la historia es tan precisa, ¿eh? La historia se construye, continuamente se interpreta. Si hay distintas interpretaciones del tiempo presente, imagínense lo que es en el tiempo pasado, ¿no? Sí es concreto desde el punto de vista científico que en la revolución del Neolítico, de la piedra pulida, que actualmente seguimos estando, seguimos viviendo de los cereales, se desarrolló hace 10.000, 12.000 años, ¿sí? Bueno, espero que este aporte sea constructivo, hermanos y hermanas. Fantástico. Muchas gracias, Ricardito, fantástico. Bien, ¿alguien más quiere hacer un comentario? Adelante, querido Augusto. Sí, con respecto a lo que está diciendo el amigo Ricardo y lo que mencionó también Arnaldo, ¿no? Arnaldo mencionó que más gente nos cuenta acerca del origen de las pirámides, que es uno de los últimos, si no mal no recuerdo, templos iniciáticos de la época Atlante, ¿no? Y que si bien los estudios arqueológicos la datan a unos 5.000 años de antigüedad, más gente nos dice que tiene 250.000, ¿no? Aproximadamente. Eso ubicaría a las pirámides, ¿no?, en una época en la que recién, según obviamente la ciencia nuevamente, estaba apareciendo el Homo sapiens, ya el ser humano con características modernas, la completa bipedestación, el cerebro ya del tamaño como prácticamente lo tenemos ahora, y por lo tanto con la capacidad de hacer cosas como la que sucedían en aquel entonces, ¿no? Y ahí pues sí habría una correspondencia en cuanto a la humanidad que existía en aquel entonces, que podría haber construido esas cosas, ¿no? Y que realmente las pudieron haber
conseguido. El Homo sapiens aparece a 250.000 a 300.000 años, ¿no? Y las pirámides nos dicen que tienen unos 250.000 años de antigüedad. O sea, si hubo una humanidad que la pudiera construir, con las capacidades técnicas, físicas e intelectuales que la pudieran conseguir. Muy primitiva todavía, pero con las capacidades para hacerlo, ¿no? Antes de eso, habría que ver qué relaciones guardan las antiguas razas, tanto las atlantes como menciona los toltecas, los tlavatlis, ¿no? ¿Qué relación tienen esos con los anteriores ancestros del Homo sapiens? A saber, el Neandertal, el Cromañón, el Australopithecus, el Pithecanthropus, que son considerados por la ciencia antepasados de lo que es la humanidad, ¿no? ¿Guardan alguna relación estas existencias que se han encontrado en restos arqueológicos con las razas que nos habla más gente? ¿O de estas razas no se va a encontrar nunca algún tipo de resto que las identifique? ¿Ustedes creen que guarden relación o no? Y yo creería que sí. Lo que pasa es, como comentaba recién Ricardo, interpretarlas en el pasado no es lo mismo que interpretarlas en el presente. Y es complicado decir cómo manifestar la relación que puede haber de los descubrimientos científicos con los comentarios, las enseñanzas de la Fraternidad Rosacruz. Se requiere, digamos, de mucha más información y de una capacidad interpretativa bastante amplia para poder relacionarlos y darle la cronología que correspondería. Porque, por ejemplo, ve la primera raza que apareció en la humanidad, estamos hablando de la raza lemúrica, y ocurrió en los últimos momentos de la época lemúrica, ¿sí? Y posteriormente aparecieron 7 razas en la época atlante. ¿Te das cuenta? Entonces todos esos, que es un conocimiento que corresponde a la enseñanza de la fraternidad. Es decir, han ocurrido tiempos muy largos para que los cambios de raza hayan ocurrido. Entonces es complicado tratar de darle una cronología exacta en fecha. No es tan simple, ya desde el punto de vista nuestro, que estamos estudiando la enseñanza, y también desde el punto de vista de la ciencia. Ambos tenemos dificultades. Pero excelente, me encantó lo que estamos comentando ahora, maravilloso. ¿Alguien más quiere, por favor? Bueno, entonces voy a poner en pantalla. Finalmente, aunque la mayoría de la gente no recuerda sus vidas pasadas, hay algunos que las recuerdan. Y todos pueden conocerlas si viven la vida necesaria para obtener ese conocimiento. Esto requiere una gran energía de carácter, porque tal conocimiento implicaría el conocer también el destino inminente que puede estar suspendido sobre nuestras cabezas, negro y siniestro, manifestándose como horrendo desastre. La naturaleza ha ocultado graciosamente el pasado y el futuro, pero no para no robarnos la paz de la mente, impidiendo la pena anticipada de lo que tuviéramos por delante. Conforme vamos adquiriendo mayor desarrollo, aprendemos a dar la bienvenida a todas las cosas con ecuanimidad, viendo en todo dolor el resultado del mal pasado y sintiéndonos gozosos de haber pagado las obligaciones en que habíamos incurrido, sabiendo que nos queda menos por delante y que el día de la liberación de la rueda de nacimientos y muertes se acerca. Cuando una persona muere en la infancia de una vida, recuerda frecuentemente su vida en la próxima encarnación, porque los niños menores de 14 años no pasan por todo el ciclo completo de vida, y por lo tanto no precisan un nuevo juego de vehículos completo. Simplemente pasan a las regiones superiores del mundo del deseo y ahí esperan una nueva encarnación, la que generalmente tiene lugar de entre los 20 años después de la muerte. Cuando renacen llevan consigo los antiguos cuerpos mental y de deseos, y si escucháramos la charla de los niños muy a menudo podríamos reconstruir y descubrir historias tales como la que sigue. Una historia notable. Un día, en Santa Bárbara, California, un hombre llamado Roberts fue a ver a un clarividente que es también conferenciante teosófico y le pidió ayuda para un caso muy intrincado. Mr. Roberts se encontraba paseando por la calle el día anterior cuando una nena de unos 3 años se abrazó a él llamándolo papá. Mr. Roberts se indignó, creyendo que alguien trataba de atribuirle la paternidad de la nena a él. Pero la madre de esta, que vino rápidamente, se extrañó tanto como Mr. Roberts y trató de llevársela. La nena, sin embargo, insistía en ir con Mr. Roberts, diciendo que era su padre. Debido a las circunstancias que se mencionarán más tarde, Mr. Roberts no pudo quitarse esa escena de la cabeza y fue en busca del clarividente, en cuya compañía fue a casa de los padres de la niña.
Esta, al verlo, corrió nuevamente hacia él, tornando a llamarlo papá. El clarividente, que llamaremos X, tomó primeramente a la niña y la llevó junto a la ventana para notar si el iris de su pupila se distendía o contraía conforme la retiraba o acercaba a la luz, como objeto de comprobar si alguna otra entidad que no fuera su propio poseedor estaba en posesión del cuerpo de la nena. Puesto que el ojo es la ventana del alma y ninguna entidad obsesora puede dominar esa parte del cuerpo. Mr. X comprobó que la nena era normal y enseguida procedió a hacer algunas preguntas a la pequeña, cuidadosamente. Después de un paciente trabajo efectuado con intermitencias durante la tarde, para no fatigar a la niña, contestó esta lo siguiente. Ella había vivido con su papá, Mr. Roberts, y otra mamá en una casita solitaria, desde la que no se veía ninguna otra casa. Próxima a ella había un arroyuelo en cuyas orillas crecían algunas flores. La nena corrió afuera entonces y volvió con algunos amentos, sauce americano, y que había una tabla sobre el arroyo, y le habían ordenado que no la cruzara de miedo de a que se cayera. Un día su papá las abandonó a ella y a su madre y no volvió más. Cuando se les acabaron los alimentos, su mamá se acostó enferma y después agregó, yo también morí, pero no morí puesto que vine aquí. Entonces Mr. Roberts contó su historia. 18 años antes vivía en Londres, donde su padre era cervecero. Se enamoró de la joven sirvienta y su padre se opuso, pero él se escapó con ella a Australia, después de haberse casado. Allí se fueron al bosque y construyeron una pequeña granja, edificando una casita junto al arroyo, exactamente como decía la niña. Tuvieron allí una hija y cuando ésta tendría unos 2 años, él dejó la casa y fue a alguna distancia de ella. En ese entonces un hombre armado de un rifle corrió hacia él diciéndole que quedaba arrestado en nombre de la ley por un robo cometido la noche en que Mr. Roberts dejó a Inglaterra. El oficial había seguido sus huellas hasta allí creyéndolo criminal. Mr. Roberts pidió que se le permitiera ir antes a ver a su mujer y a su hijita, pero creyendo el oficial que ese ruego era una astucia para hacerlo caer en manos de los confederados, rehusó y le obligó a dirigirse hacia la costa. De allí se le envió a Inglaterra y sometido a prueba comprobó su inocencia. Antes de que las autoridades hicieran caso de sus constantes ruegos para que fuera a buscar a su esposa e hija, tuvo que pasar algún tiempo allí. Posteriormente se envió una expedición en su busca, la que no encontró más que los esqueletos de ambas. El padre de Mr. Roberts había muerto en el interín y aunque había desheredado de aquel, sus hermanos dividieron su herencia con él y este volvió a América muy descorazonado. Mr. Roberts proporcionó entonces algunas fotografías de su esposa e hija, las que por consejo de Mr. X fueron mezcladas con cierto número de otros retratos y mostrando todos a la nena, la que sin vacilar señaló las fotografías de sus antiguos padres, aunque éstas diferían mucho del aspecto actual de Mr. Roberts. Antes de comenzar con la segunda parte, ¿qué comentarios tenemos sobre esta historia tan notable? ¿O preguntas, o dudas, o consideraciones? Adelante, querido Arnaldo. Luego vamos a atacar la historia notable, porque es evidentemente una historia notable que en estos últimos más de 100 años hay elementos que demuestran que ha habido otro tipo de casos parecidos y bueno, ya podremos hablar del tema. Pero no quiero dejar un pequeño parrafito que está en este primer párrafo de la historia notable, donde decía que simplemente me limito a la parte donde dice, puesto que el ojo es la ventana del alma y ninguna entidad obsesora puede dominar esa parte del cuerpo. Me quería limitar solamente ahora a eso, que es un dato muy significativo que nos deja McCandless en esto. Después hay algo que lo trabaja en otros lugares, diagnosis, mensaje a las estrellas, pero es un tema que le puede servir fácilmente a cualquiera cuando sienta que está siendo sometido a fuerzas y energías que él cree que son ajenas, porque efectivamente es muy sencillo ver que cuando uno se ilumina con una luz fuerte, la pupila se achica rápidamente ante la luz y en la oscuridad se expande.
En cambio, cuando hay una entidad obsesora, eso no ocurre. Queda fija, por más que uno lo ilumine, eso queda fija, no se mueve. Es un dato muy interesante que puede ser de mucha utilidad en servicio en algún momento, cuando las circunstancias se puedan dar. Disculpen, solamente en este caso quería hablar de ese pequeño parrafito que por algo más gente lo pone, y ¿por qué él hizo esto? Porque él lo que quería estar seguro que esta niña no era que esté recordando por haber nacido rápidamente. Él tenía la duda de que pudiera haber al exencarnado o algo que estuviera tomando posesión de ese ser, ¿verdad? Y así él confirmó que no era el caso. Un punto nomás para tener en cuenta. Bien, muchas gracias, Arnaldo. Y también es interesante, hablando de la primera parte que habla de esta historia notable, el hecho de que dice de que, o sea, el párrafo anterior, ¿no? Que habla que cuando los niños mueren y tienen que volver a renacer, aún no hacen un cambio completo de vehículo, sino que renacen dentro de un periodo de aproximadamente 20 años con su mismo cuerpo mental y su mismo cuerpo de deseos, lo cual les facilita enormemente el recordar sus vidas anteriores. Y cosa que normalmente no nos ocurre a la mayoría. Bueno, creería que es a la mayoría, pero seguramente debe haber muchísimos casos de niños que recuerdan sus vidas anteriores debido a esta situación de que no hacen un cambio total de vehículo, sino que mantienen tanto el cuerpo denso, tanto el cuerpo de deseos como el cuerpo mental. Y es un detalle importante, cosa que brinda esta información Max Heindel para explicar lo sucedido con esta nena, ¿no? Que murió apenas a los 2 añitos, según la narración. ¿Alguien quiere hacer un comentario al respecto de eso? Sí, como consulta para entender mejor ese punto, en un proceso natural de post-mortem, estos vehículos se disgregan, ¿no? De determinado tiempo se disgrega y uno se queda con el átomo simiente de cada uno de ellos para una próxima consecución de estos mismos, una próxima formación de estos vehículos. En el caso de los niños, ¿dónde queda este vehículo? Porque no se desintegra, está completo, me imagino yo, por eso no necesita construir otro. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda guardado o almacenado? ¿Dónde quedan guardados esos átomos simientes? No, ya no es un átomo simiente, es el vehículo completo, porque este no se desintegra, entiendo yo, porque no necesita construirlo de nuevo. Porque si fuese el átomo simiente, construiría uno nuevo en el proceso. Pero nos dice que no necesita construir uno nuevo. O sea, quiere decir que el vehículo queda tal y como es y simplemente lo Sí, va a sí. utilizar de nuevo, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Supuestamente en la cuarta región del mundo del deseo, o bueno, o por zonas aledañas, lógicamente, al cuidado de quienes estén a cargo de esto, generalmente ángeles, bueno, en fin, o viejos parientes, puede ser, esto aparentemente sería el tema, pero está correcto lo que dice Augusto, ¿sí? Eso se mantiene en algún lugar hasta que pocos años, porque fíjense que para 20 años, 15, 20 años, allá arriba no existe, es un pestañeo. Para nosotros es un pedazo de vida, pero es realmente una vuelta muy rápida, y este es el fenómeno que cuenta aquí Max Heindel, y que verdaderamente, no sé si a muchos, yo he encontrado 2 o 3 chicos con este tipo de recuerdos muy vívidos, que a uno les hace sospechar. Se parece que más o menos se da cada tanto con cierta frecuencia. Y el tema de los átomos simientes, como dice Augusto, es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, de los átomos simientes que corresponden al cuerpo mental y al cuerpo de deseos, yo creería, es una opinión, eh, que estarán, digamos, manteniendo tanto al cuerpo de deseos como al cuerpo mental. Lo que sí es que continúan teniendo junto con, digamos, con el ego de este ser, con su espíritu, con su yo superior, el átomo simiente del cuerpo físico y del cuerpo vital que ya desaparecieron. Y que después, en el próximo renacimiento, los utiliza para construir el nuevo cuerpo, pero sin la construcción del cuerpo de deseo y cuerpo mental porque están completos. Sí, sí, digamos, completos, lógicamente van a volver a realizar todo el proceso de crecimiento una vez que se vuelva a encarnar, ¿no es cierto? Digamos,
Es como que va a volver a nacer o va a volver a poder estar activo ese cuerpo de deseo después de los 12, 13, 14 años y el cuerpo mental después de los 21 años, ¿no es cierto? Aclaramos, nomás por si acaso. Bien, bien. Y eso corresponde, pregunto, porque la verdad me da duda a mí. ¿Correspondería a muerte infantil? Es decir, esta nena murió siendo Claro, chiquitita. exacto. No pasa por el proceso post-mortem normal, sino que va al tercer cielo, donde grandes seres y familiares inclusive la educan, la capacitan y la ayudan para el próximo renacimiento, ¿o no es así? No, creo que queda ya directamente del primer cielo, Waldo, donde es ahí justamente, es educada, cuidada por ese, para nosotros, un periodo de tiempo importante, pero que allá arriba es muy poquito, hasta que inmediatamente se encuentra la forma de que vuelva a renacer en el lugar adecuado. En el caso de esta chica, que justo haya sido en el mismo lugar que está su propio padre, bueno, es llamativo, ¿no? Se ve que había una misión ahí. Recordemos que ya habíamos visto que los que mueren, la muerte infantil y los que tienen una muerte violenta no pasan por el proceso purgatorial, sino que van directamente al primer cielo, ¿no? En el caso de los niños, obviamente, por tener una muerte temprana, al no tener las experiencias que debieron tener, mantienen sus vehículos y luego renacen dentro de los 20 años. Los que tienen una muerte violenta pasa por algo parecido. Van al primer cielo, renacen rápidamente y fallecen como niños, ¿no? Fallecen como niños para digamos, salvaguardar todo el proceso que no pudieron hacer, ¿no? Y de ahí comenzar su proceso normal, ¿no? Eso es más o menos lo que vimos en las lecciones anteriores. Acá lo que no queda claro, imagino no lo dice y bueno, no viene al caso, pero uno puede suponer que justamente esta niña falleció como niña, ¿m? Y ahora renace, ella había fallecido como niña, ¿cierto? ¿Por qué falleció como niña? En una de esas, a su vez, era porque ya había tenido una muerte violenta antes. No lo sabemos, pero podemos suponerlo. Claro, pero la explicación que da Augusto está muy buena, es decir, entender la diferencia. Posiblemente en el caso de ella, no necesitó, digamos, de la educación durante esos 20 años en los mundos superiores para volver a nacer. Cosa que, bueno, Es posible. yo creería que sí, porque, viste, las grandes jerarquías no hacen nada y todo lo que hacen es siempre, ahí están al pie del cañón para hacer todo. Es decir, no Da la dejan nada al sensación hacer. que había una misión en esta chiquita, ¿no? No Posiblemente. en vano está acá en el concepto, Ajá, justamente. obviamente, obviamente que sí. Raúl, ¿querías comentar algo? Esta nena, porque normalmente, ¿no es cierto? Cuando se muere en la infancia, cuando un niño muere, pasa al primer cielo, donde ahí se le enseñan, ¿por qué? El caso de la gente que muere, ¿no es cierto? En una circunstancia violenta, en un incendio, un terremoto o en la guerra, ¿no es cierto? Esos egos van al primer cielo, no es el caso de la nena esta. El caso de la gente que tiene muerte violenta pasa al primer cielo donde seres compasivos, dice, a un seres egos humanos y los ángeles que habitan ahí, le dan lesiones equivalentes a las que él perdió por haber muerto en circunstancias violentas y no pudo realizar el panorama retrospectivo de su vida, como toda persona normal, para que se grabe en el cuerpo de deseo. Entonces, como no hay ninguna grabación en el cuerpo de deseo de esa gente, entonces pasan al primer cielo, donde les dan, como digo, lesiones equivalentes a la que perdió por haber muerto, por no haber podido hacer el panorama retrospectivo. Eso es el caso del accidente, pero como esa nena falleció por hambre, ¿no es cierto? Se ve que, como decía Arnaldo, es una situación especial la de ese ego. Parece que es un caso especial de que tuvo que renacer ¿para qué? Para dar una lección acerca de
de la continuidad de la vida, de que la muerte no existe, sino que existe el renacimiento. Ella probó de que existe el renacimiento. Pero Ángel está levantando la mano, quiere decir algo. Hola, Ángel. Hola. La nena en cuestión, ¿qué edad tenía en ese momento? 2 años, 2 años solamente. cuando falleció. No, ahora cuando reconoce a su padre. Y alrededor de 4 o 5 años parece. Fernán, ¿querías comentar algo? Adelante, Fernán. Yo para relacionarlo con los 7 años y los 14. No, un tema importante es que cuando el niño muere, todo niño que muere, no ha desarrollado ningún tipo de responsabilidad y lógicamente no pasa por él tampoco, dejando de lado que haya sido o no, porque en su vida anterior haya tenido una muerte violenta o lo que fuera. El niño que muere va directo al primer cielo. Recuerden eso, porque no va a pasar tampoco por el purgatorio, porque él no es responsable de nada de esta encarnación, ¿no es cierto? O sea, ya sea porque reencarnó por una muerte violenta y entonces se muere joven y entonces ahí va al primer cielo porque le van a enseñar todo lo que no pudo ver en su retrospección ante la muerte violenta, o simplemente por haber nacido como niño, porque verdaderamente él no es responsable de esta encarnación, de lo que vivió en este renacimiento, ¿verdad? Esto yo quería aclarar nomás. Cuando hablamos de niño que murió, ¿estamos hablando dentro de los 7 años? ¿O hasta los 14? Margendel habla por ahí que hasta los 14, pongámosle 12 hoy en día, que está todo tan acelerado, pero hasta los 12 todavía no es responsable seguro. Fernán, adelante, Fernán. Querías comentar algo, por favor. Activa tu micrófono. Yo le voy a contar algo que lo he visto en el hospital. Ha habido personas, es muy interesante este tema porque a raíz de la historia de esta nena lo vamos a comentar y espero que lo pueda expresar. Cuando llega una persona alcoholizada, uno le mira con una linternita y le ve si está en midriasis o en miosis, o sea, la pupila, si se dilata o no se dilata bien. Ahora, ahí uno se da cuenta del grado de intoxicación alcohólica. Todo esto clínicamente, intoxicación alcohólica que tiene la persona. Pero como en el caso que yo lo estoy planteando es para no una persona alcoholizada, porque sabemos que el alcohol tiene un espíritu, o sea, está muy delicada, muy dilatada la pupila, supuestamente habría una gran cantidad de espíritus alcohólicos dentro de esa persona. Pero vamos en el caso que no sean alcohólicos, que estén poseídos, como el caso que le hace esta persona X a la nena que la acerca a la ventana, que el señor José, él sabía, yo lo he observado, cómo se acercaba a la persona y hacía abrir y cerrar la hoja, los ojos al que recién llegaba a la fraternidad y le miraba los ojos. Probablemente ya tenía una experiencia y una capacidad de ver la dilatación y la contracción de la pupila, pero de los dos ojos, supongo yo, porque interesante sería poder investigar, que ya lo voy a hacer conmigo mismo, que tengo una linternita, alumbrarse cada uno el ojo izquierdo y el ojo derecho y ver en cuánta velocidad está la dilatación de la pupila. Si hay una demora, si uno puede observar si hay una demora que no tiene una maquinita para poderla medir clínicamente, pero ya podemos tener una orientación de que podemos tener una incorporación de un elemental o una entidad que nos está controlando o el cerebro izquierdo o el cerebro derecho. No sé si está claro lo que yo le he dicho, porque es cuestión de ponerlo en práctica y ver los resultados para la próxima reunión, si uno lo ha podido hacer.
pero lo podemos, si tenemos la posibilidad de disponer una linternita a mano, porque en el diario vivir vemos alcohólicos, vemos personas drogadas, y observar la dilatación de las pupilas. ¿Está claro? Mira, desde mi punto de vista, si uno está poseído, digamos, un tema de obsesión, estamos, obviamente que no es uno, no soy yo el que está controlando mis vehículos. Y, y De eso acuerdo. y eso se debe percibir de otra manera. Es decir, la forma en que, que si yo estoy bien, yo me reconozco a mí mismo, no haría falta hacerse esa prueba porque sé quién soy. Pero el caso es otra cosa, es decir, desde mi punto de vista no sería así. No lo veo de esa forma. O sea, yo no creo, lo repito, que uno pueda estar poseído quizás de manera parcial, porque yo entiendo que la obsesión lo que hace el ente poseedor, saca fuera al dueño original de sus vehículos y toma posesión de ellos y los usa, donde el dueño original no puede volver a ingresar a no ser que este ser salga. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, es el caso que suele dar los ejemplos con el ejemplo que da, ¿viste? Por ejemplo, en la historia bíblica, cuando habla que el Cristo exorcizaba a las personas, ¿no? Y lo que hacía justamente era echar los demonios o echar las entidades y volver el ego, el yo superior, el espíritu, a tomar posesión de sus vehículos originales. O sea, no hay para mí una posesión que pueda ser parcial. Yo no lo veo así. Bueno, tú lo ves así, yo tampoco no lo he visto, pero te estoy contando que le he observado en persona alcoholizada y cuando estaba en el consultorio, pero he observado únicamente una pupila. Uno tendría que ver las dos pupilas para ver si hay una afinidad, una similitud, una igualdad de contracción y dilatación, porque es uno que también en el otro. La pregunta está en que si nosotros en algún momento, si nos sentimos mal, hacernos la autoprueba, uno probarse y darse cuenta, estoy o no estoy, porque uno no lo ve. La obsesión que uno puede haber llegado desde afuera. Claro, pero Es si una. vos sabés quién sos, No, pero si si, casualmente si por tenés hacer. control de tu cuerpo, Escuchame, Osvaldo, no estoy diciendo que vos podés tener control de tu cuerpo el 100%. Aleluya, que lo pueda tener y que se pueda dar cuenta. Pero la posesión puede ser auditiva, visual, el habla puede ser en una pierna, cosas que hay tantas cosas que hay en la enfermedad que se manifiesta que uno no sabe, salvo únicamente si hace los análisis, pasa por la neurociencia que le demuestra ahora últimamente hasta todo, pero prácticamente, realmente al toque, si uno pudiera tener la práctica, yo estoy hablando con lo que uno ha hecho, que sería interesante. Sí, lo que estoy de acuerdo es lo que tú dices. Lo que yo estoy exponiendo es algo que se puede probar, que se puede probar. bien, sí puede ser ponerle que el tema de la bebida alcohólica sea un efecto no de posesión en sí, sino el efecto de la intoxicación que produce esas Claro. reacciones en los ojos, como Por otro eso, tipo de intoxicación producen otro tipo de efectos. no, escúchame, Waldo, eso es lo que uno en el alcoholizado tiene desde la postura, de la forma de caminar, de la forma de hablar, desde el aliento, que no es una cosa física, y ya te das cuenta, hasta puede saber si está intoxicado con whisky o con vino, pero sacando todo ese tipo de intoxicación, porque el planteo está de que si uno cuando se fija, yo siempre me he fijado en un solo ojo, no me he fijado en los dos ojos, como lo sabía hacer el señor Fernández en el centro, que lo paraba el hombre y lo miraba. Yo ahora me doy cuenta por qué miraba los ojos del señor Fernández, porque está ahí posiblemente
si había una desarmonía en la dilatación o no dilatación de alguna persona que hubiera estado poseída con una obsesión. A eso estoy planteando. Bien, bien, bueno, bárbaro. ¿Qué querías comentar, Ángel? El dog habla de posesión simple o total, ¿no es cierto? Por otro lado, se puede ver también como obsesión. Y hay 3 grados de obsesión. Obsesión simple, que es la simple infiltración de pensamiento. Fascinación, cuando eso te gusta. Y la tercera es posesión. Acá estamos hablando, me parece, de posesión, cuando se expulsa al dueño del cuerpo y un espíritu toma la posesión. Pero está el grado anterior, que sería fascinación, cuando a mí me gusta todas esas ideas que me vienen y me gusta tomar, y por ahí yo puedo dejarlo, porque con la droga, muchos dicen yo me drogo y hasta donde llego, y después paro. Inclusive están los que se drogan con cocaína y están una semana drogándose y después paran a drogarse con marihuana para poder comer un poco. Ahí entraría en la fascinación, porque él todavía tiene un poco de dominio sobre su cuerpo. Y anteriormente está la más simple, obsesión simple, que es la simple infiltración de pensamiento. Es la que nosotros estamos continuamente hablando con el pensamiento, pero de la simple a la fascinación hay un pasito que está ahí nomás. Y de la fascinación a la posesión o a la subyugación es otro pasito muy, 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 muy muy simple, ¿no es cierto?, que está ahí nomás. Esto yo lo traigo de otro conocimiento. No sé si está tan mal de que lo hable acá, ¿no es cierto? El doctor se está refiriendo a la posesión total o parcial, que él dice parcial o total y vos decís que solamente es total. Pero hay grados también debajo de la posesión o de la subyugación. ¿Qué pasa cuando hablamos de espíritu control? Hablamos de obsesión y de posesión total. Y lo que vos hablas de posesión parcial o simple, en términos de la fraternidad, es hipnosis, que es total, o sea, desde mi punto de vista no es lo mismo, no es lo mismo. La hipnosis es otra cosa, es decir, cuando uno autoriza que otro tome control hasta cierta medida de uno. Obviamente que eso Heindel lo desaconseja total y absolutamente, pero no es lo mismo que posesión total, porque la posesión total significa el desplazo del yo superior, del espíritu, de manera tal que pierde a sus vehículos y otra entidad ingresa en su vehículo y lo controla. Pero el dog está hablando de parcial. Claro, pero en ese caso no es derecho o izquierdo. Claro, desde mi punto de vista no es así. Claro, bueno. Es una opinión mía, nada más. Me puedo estar equivocando, no estoy diciendo que yo tenga la razón. Estoy expresando una opinión mía respecto de ese punto. Yo lo que yo entiendo es de lo que está queriendo decir, lo que está diciendo el doctor, ¿no es cierto? Parcial, está hablando de un hemisferio o del otro hemisferio. Y ahora, si en la fraternidad solamente habla, que yo no he escuchado de otra forma, habla solamente de la posesión total. Seguimos con eso. Claro, fraternidad por los donde yo entiendo es posesión. Adelante, Arnaldo. No, me parece que se derivó. Está bien desde ya el aporte de Fernán. Un dato interesante esto de trabajar en los dos ojos y no solo en uno, por si acaso, porque un ojo puede tener un problema muy específico, funcional inclusive, pero todo esto otro me da la sensación, todo esto vino por este primer párrafo que se abrió ahí de Historia Notable, de lo que hizo este ser, clarividente, pero siempre como una herramienta de servicio. Este tipo de cosas dentro de las enseñanzas de la fraternidad
solamente son utilizadas, solamente son vinculadas a actividades de servicio desinteresado hacia el otro, que es lo que este clarividente X quiso hacer, lógicamente, para resolver una situación muy, muy significativa. No perdamos este objetivo. Fernán, no me cabe duda que también, un poco su intención es tratar de ayudar como una herramienta de servicio para interpretar los grados, como bien dijo Ángel, hay grados, hay graduaciones en todo este tipo de cosas, pero lo que Osvaldo menciona y hace referencia a lo que hemos leído recién, era saber si había ahí verdaderamente un espíritu control trabajando sobre esta niña. No perdamos el foco, ¿no? Esto yo quería mencionar nomás. Perfecto, bueno, muchas gracias. Bien, ya siendo prácticamente tiempo de concluir, después podemos continuar quizá con esta charla en otra oportunidad, aunque no hemos llegado a la parte en que el libro habla de obsesión, pero ya vamos a llegar. Ahora, como no está nuestro querido amigo Andrés, sería bueno que pongamos la oración como él habitualmente lo hace, y le pediría a alguien que tenga la amabilidad de leerlo, se ofrezca para leerlo. Yo simplemente lo voy a poner en pantalla, voy a dejar de compartir acá. Existe una única fuerza en el universo, la fuerza de Dios, que Él lanzó al espacio en forma de verbo, que no es una simple palabra o sonido, sino un fiat creador. Ese fiat creador transformó los millones y millones de átomos en estado caótico, en figuras y formas que van desde la estrella de mar hasta la estrella de los cielos, desde el microbio hasta el hombre. De hecho, en todas las cosas y seres que constituyen y pueblan el universo. Las sílabas o tonos de este verbo creador van siendo emitidos uno tras otro a lo largo de las eras, dando lugar a nuevas especies y haciendo evolucionar las anteriores. Y todo ello siguiendo fielmente el pensamiento y el plan concebidos por la mente divina, antes de que esa efusión dinámica de energía creadora fuese dirigida a los abismos espaciales. Dios es la única fuente de poder, y en Él, real, verdadera y literalmente, vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. No fue pues un mero sentimiento poético el que hizo exclamar al salmista: ¿dónde me esconderé de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si asciendo lo alto de los cielos, allí estás tú. Si preparo mi lecho en la tumba, allí te encuentras. Si en alas de la aurora voy a habitar en lo más alejado del mar, también allí me conducirá tu mano y tu diestra me sostendrá. Todos conocemos el poder del pensamiento dirigido a un propósito determinado. Unamos, pues, nuestros pensamientos a los de todos los amantes de la paz mientras formulamos la siguiente plegaria. Padre Celestial, de acuerdo con tu voluntad, que el principio con amor sabiduría del poder divino erradique la discordia y establezca la armonía y la paz universales en los corazones y en los asuntos de los hombres. Que así sea, Padre. Así sea. Así sea. Demos gracias al Padre por otra reunión maravillosa que hemos tenido. Y gracias a todos y a cada uno de ustedes por participar como siempre. Dios los bendiga y tengan una semana maravillosa. Chao, Nos chao. estaremos amigos. comunicando. Ángel. Credo Cristo. Ningún hombre ama a Dios si aborrece a sus semejantes, quien pisotea el corazón o el alma de su hermano, quien busca encadenar, nublar o ensombrecer la mente, con miedos del infierno no ha percibido nuestra meta. Dios nos envió todas las religiones benditas, y Cristo, el camino, la verdad y la vida, para dar descanso al de pesada carga y paz para el dolor, el pecado y la lucha. Contemplad al Espíritu Universal que ha llegado a todas las iglesias, no solamente a una. En la mañana de Pentecostés, una lengua de fuego rodeando a cada apóstol como un halo brilló. Desde entonces, como buitres famélicos y voraces, hemos combatido a menudo por un nombre sin sentido, y buscando dogmas, edictos o credos, para enviarnos los unos a los otros a la hoguera. ¿Está Cristo dividido entonces? ¿Fue Pedro o Pablo para salvar al mundo clavado al madero? Si no, ¿por qué entonces tales divisiones? El amor de Cristo abarca tanto a vosotros como a mí. Su puro dulcismo amor no está confinado por credos que segregan y levantan una muralla. Su amor envuelve y abraza a toda la humanidad, no importa lo que nosotros nos llamemos de él. Entonces, ¿por qué no aceptar su palabra?
¿Por qué sostenemos credos que nos separan? Solo una cosa importa ser oída, que el amor fraterno llene todos los corazones. Solo hay una cosa que el mundo necesita saber. Solo hay un bálsamo para todos los dolores humanos. Solo hay un camino que conduce hacia los cielos. Este camino es humana compasión y amor. Max Heindel.